Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana, 31 minutos, 6:31. Bienvenidos, qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias nuevamente por estar con nosotros desde muy tempranas horas de la mañana, informándose con nuestros noticieros. Luis Orellana nos pone al tanto de cómo está la situación del país y el mundo. Y por supuesto, a partir de este momento, este servidor, vamos a los análisis pertinentes de temas que gravitan en nuestro país. Desde ya, bienvenido, gracias por acompañarse. Recuerden colocar a Dios en el centro de sus actividades para que sus metas y proyectos puedan cumplirse. Esta mañana me acompaña Dagoberto Gutiérrez, politólogo, vicerrector de la Universidad Luterana, a quien quiero darle la más cordial bienvenida y con quien vamos a hablar acerca de muchos temas del país. Dagoberto, qué gusto saludarte, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Un abrazo para todos y para todas. Dagoberto, veo que te acompañas ahora no de un libro, sino de un... Es cierto. Digamos, de un... Sí, es un regalo que recibes, Sí, ¿no? sí, como... Cuéntame. Estuvimos en Zaragoza, la ciudad de Zaragoza, este sábado, en una reunión relacionada con la Universidad Luterana. Platicamos con el alcalde, César Godoy, con los compañeros que trabajan en la alcaldía. Allá hay un trabajo impresionante. Modélico, diría yo. Con pocos recursos. Porque el FODE fue recortado. Pero hay un trabajo de mucha construcción de actividades, participación de la comunidad. Hay una biblioteca, una bebeteca donde se atienden a los niños y a las niñas de corta edad. Taller de locución, taller de fotografía, taller de cocina, taller de panadería, taller de barbería, taller de producción de artículos de tusa. Este obsequio que ellos me hicieron es elaborado con tusa. Miren la fineza del trabajo. Tusa. Videojuegos. Todo está limpia, la ciudad limpia. Canchas de fútbol, de básquetbol, de voleibol, de judo. Todo eso se está haciendo en la alcaldía de Zaragoza, con participación activa del pueblo, que es la magia, con la comunicación con la gente. Un abrazo a los compañeros de la alcaldía de Zaragoza, la Karen, Mauricio, y un abrazo a César Godoy, el alcalde, y a toda la comunidad de Zaragoza. Es una expresión creativa, artesanal, que tiene una connotación importante si la queremos ver. Claro. Cuando hay una apuesta a esos sectores que están ahí en el anonimato en muchos municipios. En muchos municipios. Ahí está la gente. Es de encontrarla. Y este trabajo de Zaragoza es por eso modélico. Es un modelo. Ahora, un mensaje al alcalde de San Salvador. Hay un problema allí en el reparto Santa Leonor. Unos perros han tomado el control de un pequeño bosque de la comunidad, que la comunidad lo usa para hacer ejercicio, para pasear, para llegar a diferentes horas del día. Y hoy se está hablando de construir ahí una especie de albergue. La clave aquí, Mario Durán, es la consulta a la comunidad. Nada de eso está contemplada en la ley, esta ley de bienestar animal, que es muy débil, Mario, muy débil. Tus abogados lo pueden constatar. Pero más allá de eso, la clave es la consulta con la comunidad. Que la gente decida. Que la gente decida. En todo caso, los albergues son establecimientos para perros de compañía.
perros de compañía, nada más para perros de compañía. En la ley no existen los perros callejeros. Eso es increíble. Y no existe nada de defensa de los seres humanos. Las leyes se hacen desde los seres humanos. Por favor, Mario, no perdas tiempo. La consulta. Has tocado un tema que, sin duda alguna, para muchos que nos están viendo en este momento, representa también un punto importante que debe de analizarse, fíjate, cuando traes a colación el tema de los perros y el tema de la ley. Para nadie es un secreto que cuando tú te desplazas en una carretera, es común encontrarte a veces un animalito, y porque tú no lo quieres atropellar, te lo pasas llevando. Exacto. Te cuento, a mí me pasó hace poco, por poco, y puse en peligro a mi familia, porque se me atravesó un animal y yo para quererlo quitar, para que no me llevaran preso, por poco, y cometo un accidente, poniendo en riesgo a mi esposa y a mis 2 hijos. Exactamente. La ley no dice nada del ser humano. Esta es una falla filosófica, porque la filosofía política de toda ley parte del ser humano. Somos el único animal que hace leyes, pero esta ley no. Como si los perros la hubieran hecho. Y no se tiene nada en contra de los perros. No, hombre. Sí que estoy de acuerdo. Mira, yo estoy en contra del maltrato animal. Sí, claro, claro. Tú tienes un animalito en tu casa y lo maltratas, o en la calle lo golpeas sin que te esté haciendo una amenaza, porque también ese es otro problema. Tenés animales bravos que los sacas a la calle, que creo que es el tema que tú estás planteando del albergue que están haciendo, pero también en el parque ya no puede andar un niño normal a la par de un pitbull o de quien sea. No. Si te lo agarra. Claro. Ese es el tema. Exactamente. Bueno. Un recordatorio, Mario. La gente está pendiente. Esta es una solución de siglos. Hay que consultar con la gente. ¿Y qué hice decir? Ahora, el 10 de enero de 1929 fue asesinado en México Julio Antonio Mella, revolucionario cubano, de los fundadores del Partido Comunista de Cuba. Rendimos homenaje eterno a la memoria de Mella y a la revolución cubana. Condenamos los acontecimientos en Brasil. Ese fue un intento de golpe de Estado contra el gobierno recién instaurado de Lula. Es el fascismo latinoamericano. Los gobiernos han condenado todo eso, excepto el gobierno de los Estados Unidos, que no ha dicho nada. Esos acontecimientos son muy graves, junto a lo que está ocurriendo también en Bolivia, que también hay intentos separatistas del departamento de Santa Cruz. Condenamos también la matanza que el gobierno de Perú está realizando en contra del pueblo peruano. En un día, en el departamento de Puno, en la ciudad de Juliaca, se mataron 18 personas. Esto es increíble. Eso no puede ser. Y no se puede guardar silencio ante estos acontecimientos. Expresamos nuestra solidaridad. Mira, en el caso de Estados Unidos, no se recuerda si escuché a Blinken, ¿cómo se llama? El secretario de Estado, expresar su condena sobre la situación que estaba pasando, o no sé si hablaba de otro tipo de postura frente a ese tipo de situaciones. Pero bien, bueno, Dagoberto, sí. Te agradezco como siempre el que nos acompañes en determinado tiempo para poder hacer una lectura de los temas que están generando y despertando muchas inquietudes. Tú tocaste el tema del FODES, sí, a raíz de la mención que hacía de la alcaldía de Zaragoza, y que pese a la falta de FODES, sin duda alguna, pues ha hecho muchas obras. Muchas, sí. Pero fíjate que al hablar del FODES es hablar también de una situación que pareciera ser que es un problema que están pasando la mayoría, y por no decirla, todas las alcaldías de nuestro país. ¿Puede ser que el municipalismo esté entrando en crisis? La organización política
de El Salvador fue establecida sobre la base de las distribuciones de poder que funcionaban en el momento en que apareció el Estado. Estoy hablando de ya por 1840, cuando se dio la primera constitución de nuestro país. El territorio del Salvador era más grande que el actual, en el sentido de que la distancia entre San Salvador y San Miguel, por ejemplo, era una cosa extraordinaria, sin comunicaciones. Y en el oriente, para el caso, habían poderes regionales establecidos, verdaderos cacicazgos, que no tomaban en cuenta el poder central que empezaba a establecerse. A partir de esos poderes es que aparecieron lentamente 14 departamentos en un país de 20,000 kilómetros cuadrados, que una cosa increíble. Tantos años después, esa estructura ha cambiado. Y San Salvador y San Miguel es una cosa muy comunicada, muy relacionada al instante. La distancia se ha reducido. Ahora bien, la Constitución, en el artículo 200, el capítulo 6, habla de gobierno local. La Constitución sitúa el tema de los departamentos y de los municipios en el territorio del gobierno local. Y dice que para la administración política del territorio, este se dividirá en departamentos cuyo número y límites los establece la ley. Nada más eso dice. Es decir, que el número de los departamentos depende de la Asamblea Legislativa, sin más. Y luego dice, para el gobierno local, cada departamento se organiza en municipios. Y en cada municipio funciona un consejo municipal. Esto tiene en la Constitución un bonito desarrollo. Es decir, en la Constitución le da una gran importancia al tema municipios. A eso le da importancia. Es el gobierno local. Abundante texto donde se establece la autonomía de los municipios. Ahora, ¿cuántos años han pasado? Esa estructura administrativa del Estado ya no funciona. Y es necesario introducir cambios profundos. ¿Los municipios tienen autonomía? No, no tienen autonomía. Pasaron a depender del FODES. Y cuando se estableció el FODES, recordemos, su filosofía política fue ayudar a la construcción de proyectos de desarrollo social. Pero varias alcaldías pasaron a depender del FODES para su subsistencia. Y ese es un gran problema. Esto quiere decir que ese punto ha de pasar por una transformación. Uno no puede establecer cuántos municipios ni cuántos departamentos. Eso pienso que es importante que sea discutido y que el gobierno abra una discusión. Tú sos de la idea de que más allá del comentario que posteó el presidente, casándose con una cifra de 50, debería de someterse a discusión en consenso con la población misma. Claro, debe discutirse. Yo no sé si el presidente está planteando reformas o transformaciones en ese punto, no lo sé. Lo que sé es que él mencionó el punto. Hasta ahí. Pero pienso que ese tema tiene tal trascendencia, como todos los temas que vienen del Estado, que debe discutirse, por supuesto. Los 20,000 y pico de kilómetros que tenemos cuadrados, obviamente ya representan un punto de discusión para saber si de 262 municipios son valederos encajarlos en el mismo. Claro, pero bueno. Claro, sí. Mira, anoche, cuando yo te hablo del tema del municipalismo y hablamos del tema del FODES,
y su codependencia que tienen los gobiernos municipales o que han tenido a partir de esa decisión que se diera, viene una situación ahora bastante compleja, que me imagino que tú no estás alejado de conocer situaciones como la de Soyapango, por ejemplo. Seguro. Por cierto, ayer hubo nuevas protestas por parte de los trabajadores, que quisiera mostrarles ahí las imágenes solamente, protestas, y también hubo captura de trabajadores sindicalizados que estaban pidiendo que se les pagara su salario. Cerraron las calles y creo que hubo alguna resistencia y hubo capturas también por parte de la policía. Esta es una situación que muchos creen que está pasando en la mayoría de los 262 municipios, ¿sí? Y es una situación que al silencio y a la vista de todos se mantiene, pero no se sale a denunciar. ¿Cuál es tu lectura con situaciones como esta que estás viviendo? A mí me parece que ahí hay una crisis de la política del municipalismo. Hay una situación de crisis que afecta el funcionamiento de los municipios, pero también una crisis de la política gubernamental. Porque una buena cantidad de alcaldes son alcaldes de nuevas ideas. No sabemos en realidad cómo han funcionado las alcaldías. No sabemos cuál es la relación del gobierno con cada uno de sus alcaldes. Si existe una comisión en el gobierno de municipalismo que esté hablando y discutiendo con cada uno de los alcaldes. Uno presupone que la muerte del FODES impactó grandemente en el funcionamiento de las alcaldías. Porque no pocos alcaldes esperaban y dependían hasta cierto punto de esos fondos para su existencia, para el pago de todos los empleados. Esa es crisis de los municipios. Porque su filosofía de los municipios no es depender del gobierno, no, al contrario, en la Constitución se establece la autonomía financiera, administrativa, económica, todo eso está establecido en la Constitución. Pero el tema del FODES puso de relieve esa dependencia de los municipios. Bueno, todo eso ha estallado hoy en crisis. Es el problema de la basura lo que aparece de manera más destacada, el tema de la basura. Pero hay otros aspectos. Si hay detenciones de trabajadores, eso complica más el punto. Porque en muy raras ocasiones la represión de los trabajadores es solución. Y no solo es en Soyapango eso, es en otras partes. Pienso que el gobierno ha de tener aquí suficiente sensibilidad y suficiente capacidad para escuchar a la gente, para escuchar a los trabajadores. Rápido el gobierno ha de organizar una comisión de gente inteligente, sensible, flexible de la cabeza, que escucha a la gente, que se reúne con los trabajadores y le busque solución lo más rápido posible. Te voy a tirar la pregunta al 20, como decimos a buen salvadoreño, así directamente. ¿Tú crees que fue un error el tema de eliminar el FODES a las alcaldías? Yo pienso que no, porque en todo caso el FODES venía funcionando de manera diferente a lo que su filosofía política inicial establecía. Eso ya había fracasado. Eso era otra cosa. El problema, sin embargo, es que se estableció otra figura que sustituyó al DOM y no se discutió con los alcaldes. No se habló con los alcaldes. Que de repente, de la noche a la mañana, se encontraron sin los fondos del FODES. ¿Y cómo hacer eso? Muchos jóvenes
se encontraron de la noche a la mañana en la calidad de alcaldes de un pueblo. Y ese, me imagino, es una importante responsabilidad, una carga de la que cada quien debe encargarse. Y no sabían qué hacer. Pienso que el gobierno no discutió con los alcaldes previamente esta medida, ni posteriormente. Yo me imagino que hay en el gobierno una comisión municipal que está permanentemente discutiendo con cada alcalde cuál es el trabajo que tienen que hacer y cuál es la coordinación que ha de haber entre el gobierno central y el gobierno municipal. Es valioso escuchar a esa comisión y qué es lo que ellos están trabajando, porque esa comisión ha de andar en todo el territorio, en todas las alcaldías, Santana, Chalchuapa, El Refugio, es decir, alcaldías pequeñas y alcaldías grandes, incluyendo San Salvador. Eso sí puede constituir un error, si el gobierno no escuchó a las alcaldías, ni a los alcaldes, ni a la gente de cada municipio. Esta época de fin de año tuve la oportunidad de visitar el oriente del país y conocer a varias personas, entre ellos concejales de varios municipios de ahí de Usulután, de mi querida tierra, y me decían de que sí, ahora, en pocas palabras, así de manera muy directa, no es ganga, me dice, ser alcalde ahora. Claro. Bueno, le decía yo, mire, también voy a recordarle que uno de los principales cuestionamientos que se le hizo fue a la forma en cómo administraban el FODES. Incluso fue la argumentación que en su momento el Ejecutivo utilizó para decir, vamos a quitarlo porque todo eso sirve para corrupción, para prebendas, para salarios, para otras cosas, menos para el desarrollo local, porque entiendo que en su mayoría era para desarrollo local. Sí. Esa es la filosofía política del FODES. Del FODES. Sí. Era para proyectos. O sea, como que ahí falta ver el mea culpa, ¿verdad? Hay dos tipos de, digamos, de responsabilidades. Sí, exactamente. Y cuando eso se modifica, pienso yo que respondió a una necesidad objetiva de la sociedad. ¿Cómo funcionaba el FODES? Eso había que cambiarlo. Pero había que hablar con los alcaldes. Habrán casos de corrupción, a lo mejor sí, sin duda. No me consta. Pero es que hay de todo en la viña del Señor, hay de todo. Pero no hay que partir de eso, sino que hay que partir de alcaldes bien intencionados, que de repente se encontraron con la responsabilidad de todo un municipio. Es un gran problema político. La comisión municipal que el gobierno organizó ha estado funcionando. Me imagino yo discutiendo con cada alcalde, atendiendo toda esa problemática, que el gobierno no dejó solo a sus alcaldes. Eso es muy importante en esta coyuntura. Eso es muy importante. Y hoy el gobierno tiene que estar desplegado en el territorio, desplegado. Los funcionarios que tienen que ver con esto han de salir de sus oficinas y han de recorrer el territorio social las 24 horas, discutiendo con sus alcaldes, hablando con sus alcaldes. Puede que hayan errores, puede que hayan debilidades, deficiencias. Muy bien, hay que entrarle a eso. La clave es la relación del poder con la comunidad, porque son las elecciones las que en este orden definen los acontecimientos. Ya tocaste el tema, como tú bien lo dices, la almendra de esto, ¿verdad? ¿Qué repercusiones puede tener esto? Claro. En el tema de elecciones. Exactamente. Un alcalde que no te da respuesta a tus necesidades, ¿qué haces? Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Esa es la filosofía política. Es sencilla y profunda. Y el pueblo de El Salvador es un pueblo muy sabio, maravillosamente inteligente, valiente.
Es un pueblo que fue capaz de hacer una guerra de 20 años. Guerra popular victoriosa, victoriosa. Y tiene capacidad para medir la calidad de sus funcionarios. Vienen las elecciones. ¿Qué impacto va a tener esto? El gobierno sabe esto mucho más que yo. Pero va a tener impacto. Yo pienso que sí. Sí. Fíjate que Juan Pablo Álvarez estuvo conmigo esta semana. Él es alcalde y actual concejal ahí del Soyapango, ¿no? Donde ha explotado, digamos, la crisis. Sí. Porque esa es como una expresión de una crisis silenciosa, como tú bien casi lo describes, ¿no? Que es un problema que están pasando la mayoría de alcaldes. Exactamente. De alcaldías. Exactamente. He sugerido que Soyapango solicite fondos al gobierno central porque el municipio está quebrado y necesita de un salvataje. Pienso que eso es así. Y el Juan Pablo fue alcalde. ¿Sí? Vive ahí, él conoce esa realidad. El gobierno pienso que ha de tener oídos muy atentos a las opiniones y a las sugerencias de la gente. Esa es de la sabiduría. Yo no sé cuánto leen la Biblia de los hebreos, pero hay una parte donde Jesús, que era un líder muy importante, les dice a sus amigos: ¿y la gente qué dice de mí? La gente qué dice de mí. Y le dicen, y luego les pregunta: ¿y ustedes qué dicen de mí? Es decir, el círculo más lejano y el círculo más cercano. Eso es un principio de sabiduría política. ¿Qué es lo que dice la gente de mí? No es qué es lo que yo digo de mí mismo. No, eso no es así. O qué es lo que dice mi papá, mi mamá. Es que yo soy el hijo de mi papá y de mi mamá. Sino la gente. ¿Qué dice la gente? Y pienso que Soyapango efectivamente necesita socorro. La gente de Soyapango, el pueblo de Soyapango, los trabajadores, que es la médula, el corazón de todo el edificio social, sus trabajadores. Pero no solo Soyapango. Uno no tiene ni idea de cuántas comunidades están en una situación parecida, o quizás más complicada, más pequeños o más grandes, uno no sabe. Soyapango es como el espejo, digamos. Luis Ayala está haciendo heroísmo para resolver el problema de la basura ahí en Usulután. Ojalá resolva bien eso, Luisito. Ojalá. Ponele mucho coco. Apóyate en la gente. Apóyate en la gente. Entiendo que en Izalco también se está presentando un problema similar. Claro. ¿Verdad? Vaya. Esto viene siendo como un detonante de denuncia en un escritorio de un despacho municipal, pero también del silencio de muchos, pues, porque al final no sé a qué altura, a qué situación los puede llevar denunciar de que están con problemas, pues. Sí. Y bueno, San Marcos, te diste cuenta el tema de San Marcos. Pero bueno, Dagoberto, esto de alguna manera tiene también una lectura con base a lo que podría ser que este año 2023 es un año preelectoral. Sí. Tras a campaña. Exactamente. ¿Qué impacto puede tener esto en el contexto de una realidad electoral para el próximo 2024? Vamos a hacer una pausa y voy a que ampliemos este punto. Gracias a nuestros buenos amigos por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Dagoberto Gutiérrez, él es vicerrector de la Universidad Luterana, y estamos haciendo una lectura de los acontecimientos que están actualmente ocupando algunos espacios en la opinión, que tiene que ver precisamente con el buen ejercicio de trabajo que pueden tener las alcaldías, pero también los grandes vacíos que deja y ha dejado a su alrededor el tema de la buena administración, y eso ha traído consigo lo que ya discutíamos. Te decía que si esto, al final de cuentas, en un año preelectoral va a tener un impacto, pues sí, partamos de ahí. Sí. Antes de eso, hay informe de que en la comunidad de Santa Marta
en el departamento de Cabañas, cercano a Victoria, allí en Cabañas, han llegado a las autoridades. Previsiblemente hay capturas. Esta es una noticia muy perturbadora, muy perturbadora. CADES es una organización de larga trayectoria y de trabajo comunitario muy prolongado y eficiente. Es, repito, noticia perturbadora que no debe darse en el país. Pero tienes las razones por las cuales se ha intervenido. No se conoce no sabes nada todavía. Es una cosa de última hora que te han hecho. De última hora. Okay. Y nada más lo pongo en el tapete. Okay. Ahora bien, ocurre que el tema de los municipios tiene que ver también con la figura de la centralización y la descentralización del poder. A uno el problema de la centralización del poder le produce conmoción y simpatiza con la figura de la descentralización, en donde las comunidades asumen función. Los municipios tienen esa virtud, tienen esa magia. Además, en cada municipio hay un nudo de organizaciones comunitarias de diferente calidad y de diferente cantidad. Y eso también es muy importante. Toda esta figura de la concentración ha de dejar claro, si esto avanza, la salud de todas estas organizaciones comunitarias. Por eso, este es un tema que ha de discutirse muy ampliamente en todas las comunidades y no ha de resolverse simplemente en los corredores de las casas presidenciales. Cuidado cómo eso se hace. Ahora, pienso que todo esto puede tener impacto electoral. Sí, es lo mínimo que uno puede pensar. ¿Sí? Ahora, la oposición al gobierno tiene dos universos. Uno es la oposición electoral y otra es la oposición política. A estas alturas todos sabemos que lo electoral es lo menos político de lo político. Lo electoral ha devenido en ser un ejercicio de publicidad, de medios, en donde las cosas se manejan, repito, como una publicidad. Incluso la propaganda muere. La propaganda muere cuando se convierte en publicidad. Ese es lo electoral. En ese territorio meramente electoral, las cosas no se ven fáciles para la oposición electoral. Me refiero para el mundo de los partidos políticos. Pero en definitiva, los partidos políticos tienen inteligencia y tienen experiencia para moverse en ese terreno. En eso lo han hecho por millones de años, desde el período Jurásico. Y se están presentando circunstancias que pueden favorecer las posibilidades de los partidos políticos, siempre y cuando actúen con inteligencia. Ahora bien, el otro rostro es el más poderoso, la oposición política. Aquí están situados los fenómenos de poder contante y sonante. Todo partido político es un instrumento del poder, no tiene valor en sí mismo. Un partido político es un instrumento que expresa los intereses de determinados agrupamientos clasistas de la sociedad. Así es el partido político, por su naturaleza. Ahora, esta oposición de poder no. Es el poder político, el poder económico real, nacional e internacional. Este es el más importante. A un acontecimiento y a un resultado electoral le antecede también las elecciones internas de los partidos políticos. Siempre, sí. ¿Verdad? Sí, seguro. Eso va a ser también un factor de mucho estudio para saber quiénes van y quiénes se quedan. Exactamente. Especialmente si lo vemos desde el punto de vista de los partidos hegemónicos y también los
los que predominan hoy en día, ¿no? Claro. El oficial. Políticamente e históricamente hay una situación increíble en el país. El régimen político descansa en los partidos políticos. Y la Constitución dice, el sistema político es pluralista. Es decir, admite diferentes corrientes filosóficas. Y se expresa en los partidos políticos, que son, sigue la Constitución, el único instrumento, oye bien, el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. ¡Qué texto! ¡Qué texto fino, calculado, de alguien muy inteligente! En 1983, que puso este texto fino en el artículo 85. Muy bien. Pero los partidos políticos han sido degollados por la voluntad del pueblo. El pueblo les voló la cabeza a todos de un tajo. ¿Qué significa esto? Que este sistema político está en el aire. No tiene andamios. No hay nada que lo sostiene. Miren el peso político que esto tiene. Muy bien. ¿Y los partidos políticos están hechos para las elecciones? ¿Los votos? Un poquito para la conspiración, un poquito. Por ahí se escucha, Dagoberto, de que los partidos políticos van a crear un frente amplio. De hecho, hay un grupo de organizaciones que están provocando una marcha para el 15 de enero y que eso de alguna manera podría ser como una expresión para que los partidos políticos se monten en un proyecto de participación electoral, ¿no? Claro. Por supuesto, toda esta coyuntura que se está creando en el país, objetiva, coyuntura objetiva. Esto quiere decir, lo objetivo quiere decir lo que es independiente de la voluntad de las personas, que se construye dentro de la misma realidad. Es algo que sin duda los partidos políticos están en condiciones de usar y de aprovechar. Porque si esto se expresa en malestar, y no hay que olvidar que la gente tiene inteligencia política. Y sobre todo, si los problemas estallan a nivel de los gobiernos locales, en cada municipalidad, en cada municipio, el tema es más delicado. Los partidos, piensa uno, que sabrán aprovechar esto y actuar inteligentemente. Actuar inteligentemente. Por eso, para los dirigentes políticos del gobierno, para las comisiones políticas que ahí funcionan y que están discutiendo permanentemente la coyuntura, este es un reto para resolver eso. Y ellos saben muy bien que siempre la clave consiste en existir amarrado del cinturón de la gente. Así, mira, amarrado del cincho de la gente. Porque el líder es el que hace lo que la gente quiere. Ese es el líder. Ese es el líder. El que tiene un poder que se llama carisma. Carisma. Yo digo esto a sabiendas de que el gobierno lo sabe perfectamente bien. Dagoberto, los partidos, la existencia de los partidos de oposición es una realidad que no se puede negar. Ahí están. Claro. ¿Tú crees que tengan, digamos, el poder suficiente para articular una buena propuesta de participación electoral? Hablemos de Arena, hablemos del FMLN y el resto de partidos. Yo creo que en esos partidos hay gente inteligente que está captando lo que la realidad está arrojando. Para ellos, el enemigo es este gobierno, por lo que está haciendo y por lo que no está haciendo. Y
Y cuando uno está frente al enemigo, ha de conocer sus fortalezas y sus debilidades. Pienso que ellos lo saben. Ellos lo saben. Y estarán trabajando, me parece a mí, en una propuesta electoral inteligente que huela lo menos posible al pasado. De llegar a sustituir en su momento ese resultado de preferencia que tiene la administración actual. Sí. Una propuesta puede llegar a sustituir. Recuérdate que las encuestas hablan muy bien de la gestión, no lo digo yo, ahí están las encuestas electorales, ¿no?, que ponderan muy bien la gestión del actual Ejecutivo, del presidente, la imagen, ¿verdad?, por los acontecimientos que han marcado uno de los principales problemas que El Salvador ha tenido, que ha sido la delincuencia y que ahora ha mermado, ¿no?, considerablemente. Yo pienso que los partidos están tomando en cuenta las encuestas. Hay que tomarlo en cuenta porque es la opinión de la gente. Y de eso dependerá cualquier resultado electoral. Y este movimiento, ¿cómo ves tú estos movimientos? Esta marcha, por ejemplo, te voy a preguntar así. Es una cosa elemental. Elemental. Porque todas esas marchas me parece a mí que buscan que el malestar previsible se exprese en la calle. Se exprese en la calle. Pero este movimiento lleva nombre y apellido en términos de su existencia. Marcharán por el deterioro de las condiciones de vida que tiene la población, la violación sistemática de los derechos humanos, la instauración de un régimen, y el Frente Amplio, así lo llaman ellos, dice que derrote el régimen, hablan de corrupción y autoritario de Bukele. O sea, tiene nombre y apellido. Sí, tiene nombre y apellido. Y es correcto. Es lucha política. Es lucha política. Ellos buscan derribar al gobierno. Ellos tendrán en su cabeza una solución al tema de las encuestas. Hasta ahora, la gente sigue respaldando al gobierno. Y la gente valora mucho en este momento la guerra contra las pandillas. Inobjetablemente, eso significa un descanso y un bienestar para la población. Y los partidos, me imagino que tienen claro eso. Pero el malestar que previsiblemente existe ha de expresarse en la calle. Eso es correcto, políticamente correcto. El gobierno no ha hecho hasta ahora ninguna acción de calle. Uno no sabe por qué, ni sabe si lo va a hacer en algún momento. Midiendo fuerzas. O si el gobierno considera que no es necesario medir fuerzas. A lo mejor sus acciones lo dicen todo. Sí. A lo mejor piensa eso. A lo mejor piensa eso. Uno no sabe. Yo no sé. Pero cuando la oposición sale a la calle, eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Ojo, es una demostración de fuerza. Es una demostración de fuerza, pero no hay otro camino. A ver, el país está dividido, a tu criterio. Voy a dejarte esa pregunta. Y también, Dagoberto, ¿en qué sentido el país vive un momento crucial en lo político y electoral? Correcto. Tenés unas dos preguntas, ¿te parece? Está bien, sí. Voy a la pausa, gracias por estar enviando sus comentarios. Nos interesa interactuar con ustedes. Qué bueno, participen. Me voy a la pausa y regreso. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A usted que nos está enviando sus comentarios, utilizando nuestras redes sociales, muchísimas gracias. Son plataformas que están ahí disponibles para que usted nos haga llegar sus preguntas. Sin duda alguna, son muchas las que corren en su modalidad de tiempo, por lo cual a veces es bien difícil poder captarla y quedarnos con una. Pero tratamos la manera de asumir
de todas ellas un contexto para poderla trasladar a nuestro invitado, Dagoberto Gutiérrez, que esta mañana estaba. Te decía, Dagoberto, que si el país, a tu criterio, está o no dividido bajo esa lógica de saber que, por un lado, existen encuestas que hablan de un porcentaje de categorización y aval que le dan a la gestión actual, y por otro lado el grado de insatisfacción que hay de otros sectores, y ahí hay una disputa para saber quién pondera a quién, ¿verdad? ¿Cómo no? Ese es el primer punto que te decía, y luego te dejaba planteada la otra pregunta que te la voy a hacer más adelante, que es en qué sentido el país vive un momento crucial en lo político y lo electoral. Correcto, correcto. En realidad nuestro país ha estado siempre dividido. En ningún momento que uno tenga memoria hemos vivido cohesionadamente. Desde un principio, cuando nace el Estado, se produce una división entre liberales y conservadores. Los liberales de aquel momento eran como los revolucionarios de aquel momento, encabezados por don Chepe Matías Delgado, revolucionarios de aquel momento, que primero optaron por la república y rechazaron la monarquía, aun cuando esa opción significó que Agustín de Iturbide, que se había proclamado emperador en México, invadiera la provincia de San Salvador. Los dirigentes de ese momento aceptaron eso y salieron bien. Es una gran división. Luego, división entre ricos y pobres. Claro, somos una sociedad total y profundamente dividida. Seguro. Entre trabajadores y los dueños de los medios de producción. Por supuesto. Hoy, en este momento, de nuevo hay una división. Se mantienen estos factores estructurales, llamémosles así, de división de la sociedad y del mundo en nuestras cabezas. Pero se agregan otros elementos que determinan lo que Ernesto ha llamado factores cruciales. Los factores cruciales son los que están situados en una situación de cruz calle, en donde hay un camino por aquí y otro camino por allá. Y se está definiendo cuál es el camino que se va a tomar en definitiva. Estos son los factores cruciales. Esto tiene nombre y apellido. Uno es el rumbo del país. Rumbo. No estamos hablando de direcciones, estamos hablando de rumbos, que es como la gran ruta. Para llegar a una meta, yo sigo una ruta. Pero para llegar allá, yo puedo tomar varias direcciones. Okay. Sí, esa es la diferencia. Pero expresado esto a partir de ciertas posturas. Y te voy a poner un ejemplo. En el caso de la iglesia evangélica, hay dos posturas entre dos grandes líderes. Te los voy a mostrar en pantalla. Fíjate. Tenemos al pastor Mario Vega, un saludo muy especial para él. Una persona que yo estimo mucho. Si hablamos de políticas de seguridad, no son, dice, efectivos los cercos implementados en el país. El régimen no es una medida de seguridad, es una medida publicitaria. Veamos el resto. Otro de los grandes líderes que también tengo un gran aprecio, una admiración, el pastor Edgar López Bertrán, dice, la gente se siente más tranquila y segura resaltar las cosas buenas que están ocurriendo en el país. No nos coloca a favor de ningún partido, no somos una maquinaria publicitaria a favor de nadie. Dice. Un poco aclaran las cosas en términos cuando opinan de esos temas. Ahí tenés dos puntos de vista. Por eso yo te hacía mención de ello, ¿no? Exactamente. Así está el país. Así está el país. Estamos hablando de dos líderes religiosos de la iglesia protestante. El Toby y Mario. Tienen diferentes posiciones. Es el rumbo. Ahora, dentro de esa problemática del rumbo, ¿cuáles son los factores detonantes? Uno, el papel del Estado. En este proceso hay un camino de recuperación del papel del Estado. Esta
No es una simple palabra, no. Hemos de diferenciar bien en nuestro cerebro el gobierno y el Estado. El gobierno es la administración del poder del Estado. Esto cambia cada 5 años. Es un equipo humano que administra ese poder. El del Estado no. El Estado tiene dueño. Son los grandes propietarios de la riqueza que no gobiernan con su propia mano. Pero por primera vez en la historia aparece un grupo de la pequeña burguesía mercantil que captura el aparato del gobierno. Y esto genera una situación insólita en nuestra historia. Hay un momento crucial sobre el papel del Estado. Esto que estoy explicando no se mira. No, tenés que mirar un poco más adentro. Pero hay otro factor crucial. Es la lucha entre un sector oligárquico y otro sector burgués. Estas son palabras muy caras. Son sectores diferentes. La lucha entre estos sectores en la historia de nuestro país es siempre sangrienta y mortal. Sangrienta y mortal. Es como la lucha entre hermanos, que siempre es así. Está el otro factor, el de la modernización. ¿Se moderniza el Estado o no se moderniza? Este también es un factor crucial. El otro factor crucial, el alineamiento internacional. ¿Qué es lo que tenés que hacer en este momento para avanzar en el proceso de modernización y ubicarte lo más correctamente posible en la crisis del capitalismo occidental que caracteriza la coyuntura planetaria? Alinearte. Hay un sector tradicional de la oligarquía que son estadounidenses. Tienen hasta ciudadanía. Y no entienden el mundo con las otras áreas y esferas que funcionan en el mundo. Esto también es crucial. Finalmente, para el pueblo, el tema crucial es la comida, el salario, la vivienda, el empleo, trabajo. Es la vida constante y sonante. Este es el otro factor crucial. Entiendo que el gobierno tiene noción o conciencia que este es el punto crucial. Mucho más, repito, mucho más que la obra física, que los puentes que podás estar construyendo, que las autopistas que podás construir. Es la comida de la gente, es donde dormimos, donde bebemos. Eso se llama dignidad humana. Vos podés construir el puente más moderno, pero si ahí va a pasar la gente angustiada, sin trabajo, ¿de qué te sirve? Esto constituye el factor crucial de esta coyuntura. Ok, me parece interesante ese punto que me da la pauta para seguir un poco en el análisis que podemos tener de cara a lo que podría ser las elecciones próximas, ¿no? Que vamos a tener dos tipos de elecciones. Sí. ¿Verdad? En cuanto a la participación de candidatos a la presidencia, ya el presidente de la República de manera muy ha declarado su interés de participar por una reelección, que son dos cosas distintas. La reelección, decir que se va a reelegir es diferente, ¿no? Eso me lo ha dicho mucho nuestro buen amigo Julio Valdivieso, que lo ha aclarado, de Qatar. Él tiene todo el derecho de poder participar o decir que va a participar. Quien va a reelegir es en este caso la población. Digo, para separarlo. ¿Sí? ¿Te parece? Muy bien. ¿Qué otras voces podrán, digamos que otros actores también pueden participar en esto, en este tema? Examinemos un poco ese escenario. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros, regresamos con más. Diálogo
Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, realmente todo este camino de análisis que hemos hecho nos ayuda de alguna manera a recorrer esa parte importante de cómo los partidos políticos están hoy en día, cómo está en el tema de las alcaldías y a qué se enfrenta el país ahora de cara a las elecciones del 2024. Dos elecciones, por separados, presidencia, legislativa, y también tenemos la de los alcaldes con Parlace, ¿no? Todo eso va, ¿verdad? Sí, pues sí. Todo. Es un paquete. Un paquete y yo pienso... Separado, por supuesto, va separado. Sí, separado. Y son universos diferentes. Una cosa es el Ejecutivo, pero otra cosa es la Asamblea Legislativa. ¿Qué piensa la gente de los diputados? Y eso es muy diferente a lo que piensa la gente del presidente de la República, tal como lo hemos visto en las opiniones. Es bueno concentrarnos en el análisis legislativo, que no lo hemos hecho, Sí, fíjate, es bueno, sí. buen punto. Sí. La Asamblea Legislativa no solamente es un poder diferente, sino que es un poder íntimamente ligado al Ejecutivo, así como lo está el judicial. La figura mítica de la división de poderes y la separación de poderes resulta ser eso, una figura mítica. Cuando vos mirás la Constitución, cuando establece los criterios para el funcionamiento de los poderes, dice que las funciones de los poderes son indelegables. Es decir, que la Asamblea Legislativa no puede hacer lo que le toca al judicial, o viceversa. Pero al final dice que colaborarán en el desempeño de sus funciones. Colaborarán en el desempeño de sus funciones. Así lo dice la Constitución. Al final, las constituciones hay que leerle sus líneas íntimamente amarradas. Ahora bien, pero ¿qué piensa la gente del desempeño de los diputados de la Asamblea Legislativa? ¿Piensa lo mismo que lo que se ha recogido sobre el presidente? No. Pienso otra cosa. Y me parece a mí, es un momento para que los diputados hagan un examen frío, por favor, hagan exámenes fríos. Uno debe hacer ese tipo de exámenes descarnados, tal como pueden ser las cosas, sin olvidar que uno depende de los otros. Y la clave no es cómo vos te ves a vos mismo. No, nunca. Nunca. Es cómo la gente te mira a vos. ¿Qué dice la gente de mí? No se olviden de eso. ¿Qué dice la gente de mí? Esta es la clave. Y los diputados de la Asamblea han de acudir a eso. Algunos diputados son pastores, tengo entendido. Y saben que esto que estoy diciendo expresa una sabiduría de los siglos. ¿Qué dice la gente de mí? Esta es la clave. No es lo que vos decís de vos mismo. No, eso está bien. Pero es que uno es subjetivo con uno mismo. La gente. Actúen de acuerdo a lo que dice la gente de ustedes. Si ustedes han hecho un trabajo vinculado a la comunidad, si han pasado las noches del fin de semana en las comunidades, durmiendo en las casas de la gente, durmiendo en las playas, así como hacíamos nosotros cuando éramos diputados en los años de los 70, que dormíamos en las playas. La gente nos llevaba en sus canoas por los meandros y dormíamos ahí con ellos. Y después lo llevábamos a la Asamblea Legislativa. Era la época de las matanzas.
¿Ustedes están haciendo eso? ¿Están escuchando a la gente? ¿Están hablando con la gente? Cuando están dando estas leyes, ¿han hablado con la gente? ¿Han ido ustedes a las comunidades, que esa es la magia? Otra cosa es que la gente llegue a la Asamblea Legislativa. No. Porque llegar a la Asamblea Legislativa es cada vez más difícil. Hay que pasar muchos obstáculos. Es como llegar a la Corte Suprema de Justicia, que le dan a uno un montón de papelitos de diferente color, y si te equivocas del color del papelito podés terminar a saber a dónde. No, es el diputado. Ustedes están jóvenes en el terreno. Si ustedes han hecho eso, pueden estar tranquilos. Ahora, Dagoberto, todo gobierno necesita de una correlación de fuerza a su favor para poder impulsar todo su eje programático. Esto lo ha tenido, ¿no? Ahora, basado en ese escenario que describes, en el sentido de que el país está próximo a someterse a un escrutinio electoral, ¿qué escenario entonces es el ideal para poder constituir un órgano legislativo que sea consecuente a realidades como las que hasta este momento tenemos? Por ejemplo, un régimen de excepción que a viva voz de mucho pues ha dado resultados, aunque también ha sido cuestionado también por algunos errores o muchos errores que se han cometido. Pero siempre se necesita de un orquestal unánime de voz, de apoyo, para poder desarrollar cualquier tipo de agenda del país, ¿no? ¿Qué pasaría a tu criterio bajo esa misma lógica de construir un escenario legislativo basado en el principio de la individualización de responsabilidades que cada uno tiene a la hora de votar por un proyecto político? A mí me parece que son dos universos. Uno es la manera como los funcionarios del gobierno se miran a sí mismos. Este es lo fundamental. Y esto supone el ejercicio de una autoevaluación. Ustedes, todos, no solo de los diputados, también los ministros y otros funcionarios, una autoevaluación. Esto siempre es una buena noticia. Una buena noticia. Eso es lo primero. Y lo otro, ¿qué dice la gente de mí? Este es el otro factor, el otro componente. Aquí viene, ¿qué dice la oposición? Yo debo saber qué dice la oposición. Y yo debo aprender a atender lo que dice la oposición. Yo no debo mantener la figura de que la oposición son los mismos de siempre. No, hombre, no. Este es el factor externo. Ahora, ¿qué dice la gente? Que no es oposición, sino que amigos tuyos. Esos amigos tuyos deben aprender a decirte la verdad. ¿Cómo te están viendo? ¿Cuáles son los puntos débiles que vos tenés? ¿Y cuáles son los puntos fuertes? Dos universos. Adentro, una mirada hacia adentro y la mirada para afuera. Solamente así te podés preparar para la pelea que viene. Esa pelea que viene, no creas vos que es nada más de votos. No. Por eso yo te apliqué la palabra, es crucial lo que viene en términos de elecciones, ¿no? Es crucial lo que viene. Bueno, un interés por correr por una reelección, ¿verdad? En el caso del presidente, que él tiene el derecho, como dicen los abogados, traje acotación eso, él tiene el derecho a una reelección, pero quien reelige en todo caso es el pueblo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Hablándolo de manera muy conceptual.
Por otro lado, reconociendo de que hay un ejercicio próximo de administración y de respuesta a la población, que son los gobiernos locales que ya lo examinamos y parece ser que tienen problemas serios. Sí. La mayoría de alcaldías. Y ahora examinamos otro escenario, que es el tema legislativo, donde tú crees que debería de haber como mayor oído a lo que está pasando allá afuera. Eso, perdona un poco en el resumen que te llevo, si me equivoco, corrígeme. No, es correcto. Lo que tú has puesto de manifiesto. Vayámonos también a examinar otro importante actor del Estado, que es el tema judicial, ¿no? Que creo que es otro de los aspectos que no puede soslayarse en un análisis como el que estamos haciendo esta mañana, ¿no? Pero está bien la figura que has usado. Mayor oído. Mayor oído. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír es física. Física. Yo oigo el ruido de los motores, digo yo. Oigo. Pero un técnico en esos aparatos escucha. Un técnico sabe de dónde viene ese ruido, qué significa ese ruido. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. Ustedes que están en los cargos públicos necesitan aprender a escuchar. Todos aprender a escuchar, es decir, volver inteligible lo que oigo. Todos. Empezando con los diputados y las diputadas, pero también por los ministros. Yo sé que Nayib está impulsando eso y está organizando eso internamente. Es un momento intenso de trabajo político hacia adentro. Y vos lo podés organizar y vos lo podés dirigir. La otra cosa que dijiste es con relación al sistema judicial, que es otro actor importante dentro del Estado y que ahora en el contexto de una iniciativa del gobierno que ha sido bien ponderada por la población, cuestionada por otros por las violaciones que se han cometido en materia de capturas y otros, el sistema judicial juega un rol bien importante también en todo esto, ¿no? Así que me gustaría también sí, agregarlo a tu análisis para ir al cierre mismo, entre otros aspectos que tienen que ver precisamente con, aquí me están preguntando que sería bueno que tu invitado Ernesto se pronunciara por el tema de las pensiones, si es que verdaderamente ha sido una buena decisión lo que se ha hecho o es que verdaderamente es más de lo mismo, pregunta acá un televidente. Así que te dejo ahí esto para que cuando regresemos podamos ir allanando el camino ya al cierre de nuestra buena conversación que hemos tenido esta mañana. Dagoberto, 7:46. Pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos, Dagoberto, que nos quedan, hablando sobre el rol también de este otro actor en el Estado, que tiene que ver con la parte judicial. Hablamos de un régimen de excepción que entiendo que para este día se espera la aprobación de la décima aprobación del régimen de excepción. Mirada de quienes creen que ya no debería de darse este sistema para... ¿verdad? Por cuestiones de los errores que se han cometido en cuanto a capturas de personas que no tienen nada que ver. Vayámonos por eso, porque también alguien preguntaba sobre la opinión tuya con relación al tema de pensiones, ¿no? Lo que hoy llamamos poder judicial u órgano judicial es un viejo invento de los romanos. Viejo invento de los romanos. Formando parte de la lucha interna. Cuando la plebe en Roma, que así se llamaba el pueblo, plebe, ascendió al fin a lo que hoy es la Asamblea Legislativa, le llamaron tribunos, y empezaron a matarlos, los patricios, empezaron a matarlos. Entonces las autoridades romanas les dieron a estos tribunos inmunidad, que dura hasta hoy. Y los señores patricios
se movieron a un terreno donde no les podían quitar el poder, la ley, los lictores. De ahí nace este poder, donde están los jueces, los que no hacen la ley, pero la aplican, el poder judicial. Ahora, este es un gran poder que supervisa los otros poderes y determina lo que es legal y lo que es ilegal. Tal vez no lo que es justo y lo que es injusto, esa es otra cosa. El judicial, como los otros poderes, tiene una función rigurosamente política. No hay nada más político que la función de un juez. No parece así, ni aparece así. Pero ahí está el poder líquido. ¿Sos inocente o sos culpable? ¿Es legal o es ilegal? Aquí se juega la vida todo gobierno. Por eso todo gobierno busca siempre tener la cercanía de este poder y de los otros poderes. Si hay un gobierno en el planeta que solo está situado en el ejecutivo, muere. Es lógica entonces la lucha por el judicial y el legislativo. Estamos hablando de un territorio político. A nadie debe sorprenderle eso. A nadie. En algunos países, incluso los presidentes de la República nombran los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Pensando justamente en eso. Nadie debe sorprenderse de eso. No solo es legal, es legítimo. No hay tregua para los grupos delincuenciales en el marco de un régimen de excepción. Ayer veíamos la captura de 3 delincuentes, uno de ellos en un ataúd, supuestamente huyendo hacia Guatemala, imagínate. En un ataúd. En un ataúd. Claro. Este es muy importante. Estamos en una situación de guerra. Esta se llama guerra social. A diferencia de la guerra anterior de 20 años, una guerra civil, esta es guerra social. La diferencia es que aquella tuvo un motor, el motor político. Esta tiene otro motor, es el motor económico. Guerra social. Esta guerra se apoya en el régimen de excepción. El régimen de excepción es una figura constitucional. En todos los estados existe esta figura con diferente nombre. Pero es la misma esencia. Cuando el Estado se considera amenazado, el Estado cuenta con recursos extraordinarios. Ese es el régimen de excepción. ¿Esto se puede prolongar? Sí. Ok, te iba a preguntar eso, sí. Perfectamente. Va a la 10ª hoy. Claro. En algunos países, como en Colombia, ese régimen ha durado 100 años. Oye bien, hasta 100 años. Con otro nombre, otros nombres. Pero es lo mismo. Ojo, pero eso tiene un requisito que se llama correlación de fuerzas. Si vos tenés los votos para aprobar la prolongación, entonces se prolonga. Eso ya no te lo da la Constitución. La Constitución contiene la figura de la prolongación. Si se mantuvieran las circunstancias que dan origen a la figura, se prolonga, sí. Pero si tenés los votos, eso se llama correlación. Si yo estoy en contra de la figura del régimen de excepción, y puedo estar en contra, y si estoy en contra de la prolongación del régimen de excepción, y también puede estar en contra, ¿qué es lo que tengo que golpear? La correlación de fuerzas. Porque si el gobierno no tiene la correlación de fuerzas, obviamente no lo va a tener. Por eso yo te hacía la acotación anteriormente. Todo gobierno
para poder impulsar su agenda necesita de una correlación de fuerza y por eso nos fuimos a examinar allá. Exactamente. Okay. Ahora, en el tema de las pensiones... ese punto quería que aprovecháramos, porque aquí hay mucho interés en conocer tu punto de vista con relación a lo que se ha hecho. Claro. Dice acá, una persona de 1.200 que gana, Ernesto, aquí está, lo pregunta, una persona que gana $1.200, don Macario Pineda, me dice qué opinión tiene Dago, Ernesto, $1.200 que están por pensionarse y van a recibir $400. Esa es una matemática que obviamente habría que ver. Sí. Pero tu punto de vista. En este punto, en el tema de las pensiones, el gobierno se está jugando el físico. Este fue un proyecto que duró bastante tiempo. Es un tema áspero para cualquier gobierno. Áspero. Y no hay muchas opciones. O optás por apoyar y favorecer a un determinado sector, o construís una figura más o menos híbrida. Ahora bien, el tema en esto es que el pueblo poco a poco irá dándose cuenta de cuál es la fórmula que se ha construido. Esta es cosa de tiempo. Por ejemplo, para un sector popular que gane el salario mínimo, o un poco menos o un poco más, la posibilidad de que la pensión mínima sea de $400 resulta ser una buena noticia. Una buena noticia. Y uno puede pensar, bien, allí hay una decisión del gobierno de favorecer prioritariamente a ese sector. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ese sector está siendo favorecido. Aquí el gobierno se está jugando el físico. Si ese sector no es favorecido, si la pensión mínima no es de $400, para ese sector que somos como 500,000, el gobierno está perdiendo. Ahora, de aquí en adelante, con otros ingresos, la pensión tiene otras dificultades. Por ejemplo, el señor que gana $1.200. ¿Cuánto le va a tocar? 400 según la fórmula que él da. Sí. Eso ya son técnicamente fórmulas. Sí, todo eso se va a ir resolviendo en la práctica. Si a ese señor que gana 1.000 le toca 400, es de suponer que no esté de acuerdo. Pero ¿tú estás satisfecho a tu criterio con lo que se hizo o te hubiese gustado entrar a tocar un tema que muchos esperaban que surgiera, que es el hecho de entrar en un nivel de competitividad para meter una opción más para poder ahorrar tus pensiones? Yo creo que en este tema el gobierno necesitaba escuchar más a la gente. Bueno, pero escuchó a los trabajadores, que entiendo. Sí. Escuchar a la oposición. Escuchar a los que estaban en contra. Es que escuchar a tus enemigos es clave. Conocer a tus enemigos es clave. Tenerlos cerca es clave también. Clave. Es que si vos solo trabajas con tus amigos, no, hombre. No, hombre, con tus enemigos, cerca, muy cerquita, oyéndolos. Porque sabes qué es lo que está haciendo, si no, no sabes qué anda haciendo. Claro. Ahora bien, esto ya empezó a funcionar. Es importante que el gobierno le ponga atención a cómo está funcionando. Oye bien, cómo está funcionando y qué es lo que la gente está diciendo. ¿Se puede hacer reformas a esto si no está funcionando bien? Sí, hombre, si todo se reforma. Están las condiciones. Claro, hasta en el cielo hay reformas. Ojo a la gente, ojo a la gente. Los de abajo, los de en medio, bueno, los de arriba no necesitan esto. No. Okay. El tiempo se nos agotó, todo lo bueno termina. Dagoberto, te quiero agradecer. ¿Cómo no? Que tengas siempre esa disponibilidad cada cierto tiempo para venir a actualizarnos con los temas que sin duda alguna han sido de buen provecho en el análisis que hemos tenido
Te agradezco el que tengas siempre esa disposición. Y coloca bien tu regalo, tu adorno, en un buen pedestal, ¿no? Sí. Gracias, César Godoy. Un abrazo para vos y tu familia y tus amigos. Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado pendientes de nuestra señal. Como siempre, les invito a que continúen con nosotros. Somos el conjunto de un esfuerzo periodístico de opinión que busca a usted recrearle, darle los diferentes puntos de vista para que pueda construir su propia lectura de los temas de país. Sin agenda y sin atadura. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.